Bueno, es un gustazo platicar con el gobernador del estado de Tamaulipas, el señor Francisco García Cabeza de Vaca. Señor gobernador, muy buenas noches. ¿Cómo te va, Esteban? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Señor gobernador, primero vamos por, ahora sí que tenemos muchos temas que platicar y el primero es pues el más reciente. La Suprema Corte dejó en lista de amparos en revisión promovidos por el Congreso del Estado en contra de un juicio de procedencia y la orden de aprehensión en contra de usted como gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura le da? Bueno, de entrada comentarte que este es un tema que lleva un proceso de hace ya más de un año y que se enlistó en la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos sentidos, como tú acertadamente lo mencionas. Es una controversia constitucional entre el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados Federal, y una segunda entre el Congreso del Estado y la Fiscalía General de la República, específicamente ante el juez que dictó o que sacó esta orden de aprehensión. Sin embargo, esta fue enlistada el día 1 de junio y bueno, por motivos que desconocemos, pues resulta que la empezaron a patear, la cambiaron para otra fecha y hasta el día de hoy pues no han resuelto estas controversias, a pesar de que ya se había circulado este proyecto por parte del ministro ponente, que es el José Luis González Alcántara. Ya se había circulado y donde le daban la razón al Congreso del Estado de Tamaulipas en ambas controversias. Y por supuesto que nos llama muchísimo la atención el hecho que no hayan resuelto un tema que es de suma importancia, no solamente para Tamaulipas, para un servidor como gobernador, sino que puede sentar un muy mal precedente o en su defecto simplemente darle seguimiento a lo que se establece el 111 constitucional, fracción quinta, donde son los congresos locales los que al final de cuentas pueden determinar la homologación o no de un proceso de desafuero ante un funcionario estatal. ¿Por qué menciono esto, Esteban? ¿Y por qué es tan delicado esta situación? Porque imagínate tú que no se resuelva esta controversia y que los gobernadores de los estados, los diputados locales, los magistrados de los tribunales de justicia e inclusive los fiscales autónomos de los estados, de las entidades federativas, pues queden a merced del criterio de unos cuantos de que se les presente una denuncia por un supuesto delito federal, lo mande la Fiscalía a la Cámara de Diputados con mayoría de Morena y que con esa mayoría pues puedan quitarle el fuero a un funcionario, un gobernador, un magistrado. De ese tamaño es el tema que hoy en día estamos hablando, y hay que recordar que esta situación de un proceso de desafuero no se había dado en este país pues en los últimos, ¿qué te diré?, 100 años. Nunca se había llevado a cabo, y es por esto que por un lado el sistema PAN, que lo conforman los gobernadores emanados de Acción Nacional, el coordinador del Senado de la República, Julen Rementería, como también Jorge Romero, coordinador de los diputados federales, el mismo presidente nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, hicieron un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le está pidiendo precisamente que resuelvan este tema, que va más allá de Tamaulipas, por lo que te acabo de explicar. Sí. Sí, señor gobernador, esto pues es delicado, como usted lo menciona, porque no es cosa menor. O sea, el principio de tener un fuero fue porque en épocas revolucionarias, revolucionarias, se valían de estos, pues, desacreditar, incluso judicializar a un gobernador, a un presidente, y acabar con gobiernos que pues, tenían un recorrido normal. Y esa era pues, la esencia, ¿no? Es precisamente parte de la historia de lo que representa el fuero constitucional, pero y en el caso muy particular de los estados,
o de los funcionarios estatales, te recuerdo que cuando ellos rinden protesta, lo rinden ante los congresos locales, no claro, ante la Cámara de Diputados. Es por eso que hubo reformas constitucionales hace ya algunos años para asegurarse de que no sucediera lo que está pasando hoy en día. Pero aquí lo más delicado es dejar a merced de unos cuantos, especialmente de aquellos que de alguna manera se les antoje utilizar estos criterios de querer fabricar delitos como lo hicieron, el caso muy particular a mi persona por parte del titular de inteligencia financiera, el ex titular Sicario Nieto. Y digo sicario porque fue contratado para eso, para querer acabar, acribillar, matar políticamente a los adversarios políticos. Y bueno, esto es parte de lo que está sucediendo y quiero pues aprovechar, si me permites, este espacio para hacer un exhorto muy respetuoso a las ministras y ministros de la Corte que conforman la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para que resuelvan este tema, que si bien es cierto tiene que ver con un tema de fuero. Por otro lado, por una vía paralela se está llevando el tema de fondo, que es ante un juez donde ya hemos demostrado, tanto un servidor como algunas otras personas que fueron implicadas en este tema, que su inocencia, y tan es así que ya se han dado suspensiones definitivas al respecto. Pero a mí lo que me interesa mucho es asegurarme que no vuelva a suscitarse una situación de esta naturaleza, porque yo pongo un ejemplo y uso términos coloquiales. Imagínate dejar una pistola cargada para que alguien del gobierno federal se le antoje ir sobre los opositores o por aquellos que levantan la voz, que no coinciden con las políticas públicas del gobierno federal o que simplemente están defendiendo la soberanía de sus estados o que están defendiendo el federalismo, parte de lo cual desde hace ya muchos años, y ahora como gobernador no es la excepción, he defendido desde que entré a la política. Pues señor gobernador, a ver si se resuelve esto pronto, y la verdad que muy claros los conceptos que está usted manejando en torno a esto. Ahora, ¿qué balance queda de su gobierno en estos 6 años? Pues de entrada comentarte que mira, yo soy de la idea, y quiero compartirlo con tu auditorio, que a los gobiernos se les debe evaluar y analizar en torno a los resultados. Y haciendo un balance de cómo recibí yo el estado de Tamaulipas, ya cómo lo estamos hoy en día en 2 meses y medio en proceso de entregarlo, déjame decirte, uno de los rubros que a mí en lo personal destaco es el hecho que hace 6 años Tamaulipas ocupaba los nada honrosos primeros lugares de inseguridad, de delitos de alto impacto y de incidencias de delitos. Hoy en día, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas ocupa el lugar número 26. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos encontramos entre los 10 estados con menor incidencia delictiva. Estamos entre los 6 estados más seguros del país. Y no es que lo diga el gobernador, son los números estadísticas y los datos oficiales del gobierno federal. Y esto no es producto de la casualidad, es producto de las políticas públicas que hemos implementado con las instituciones de seguridad pública, cómo hemos duplicado el número de elementos, cómo lo hemos capacitado, entrenado, les hemos dotado todos los instrumentos para que se hagan bien su trabajo. Son de los policías mejores pagados a nivel nacional, como también la Fiscalía General de Justicia de nuestro estado hoy en día es reconocida no solamente a nivel nacional, sino también por algunas agencias de Estados Unidos, y eso, si me permite, se refleja también en otros indicadores. O sea, la seguridad que se vive en el estado de Tamaulipas, en el entendido que no somos ingenuos, que sabemos que todavía falta mucho por hacer. Estamos hablando del estado fronterizo más importante de México, donde hay un gran dinamismo y trato comercial con Estados Unidos, y donde de igual manera, por supuesto, que se les antoja a los grupos criminales operar aquí. Sin embargo, estas políticas públicas han generado algo que no se compra con ningún dinero del mundo, que es la confianza. Y eso se refleja en las inversiones. Simplemente al inicio de este año, Tamaulipas ocupó el 3er lugar nacional en inversión extranjera.
se han roto récords históricos de inversión extranjera en nuestro estado. También en generación de empleos formales, ya más de 700,000 empleos formales en el estado de Tamaulipas. Hay más visitantes y paseantes y turistas. Se puede recorrer por las carreteras de nuestro estado y todo esto refleja el trabajo que se viene realizando. También hemos trabajado muchísimo en obras de infraestructura. Somos de los pocos o el único estado a nivel nacional que está construyendo hoy en día una carretera, la carretera TAM-Bajío, que estará conectando el sur de nuestro estado con los estados de San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. 107 kilómetros de una carretera estatal, de una concesión que recuperamos porque esta se había frenado por problemas de inseguridad y que hoy en día le están dando un gran empuje al estado de Tamaulipas. También otro dato no menos importante, si me permites te comento, somos el estado energético por excelencia y yo no engañé a nadie, siempre dije que iba a impulsar las energías limpias. Cuando inició mi administración había un solo parque eólico, hoy en día hay 13 parques eólicos que están generando 1,750 megawatts. Para poder entender este término, es el equivalente a producir energía eléctrica para más de 1 millón de viviendas. Y este tipo de acciones son las que estamos hoy en día defendiendo y apoyando y respaldando. Hay 8 parques adicionales que quieren precisamente instalarse aquí en Tamaulipas. Ese es el dinamismo que se vive hoy en día en el estado. Y te voy a dar un dato que seguramente desconocían tanto tú como parte de tu auditorio. Tamaulipas es el estado que más impuestos aporta a la federación. Caray. Siempre nos disputamos. Esa no te la sabía. Esa no me la sabía, señor gobernador. Oiga, ¿qué le parece si volvemos a echar otra platicada? Porque hay harta ropa que lavar ahí, porque está muy interesante el tema con usted, señor gobernador, y a ver cómo va avanzando todo esto. Le agradecemos de antemano. Estoy platicando con Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Muchísimas gracias, señor gobernador. Gracias a ti, te mando un abrazo. Fuerte abrazo.